Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Un cordial saludo desde Suenan Timbres, la palabra que camina. Les invitamos a dar una caminadita por alguno de los aconteceres políticos de esta semana, tanto de Colombia como del mundo. La batalla por el estrecho de Hormuz, los resultados electorales en Hungría y Perú, la cumbre progresista en Barcelona y desarrollos de la campaña electoral en Colombia. Y hablaremos de una fecha muy importante en la historia de Colombia, el 19 de abril, fecha conmemorativa del movimiento guerrillero al que perteneció el presidente colombiano Gustavo Petro. Y no nos olvidamos que el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española, el periodo más progresista y de avanzada que ha tenido España. Una España republicana que pronto sería ahogada en sangre por las huestes fascistas del general Francisco Franco. Y recordamos a César Vallejo, el gran poeta peruano. Son las cosas de Suenan Timbres, la palabra que camina. Una mirada a estos aconteceres mundiales más importantes quizás ocurridos en el transcurso de esta semana. Sigue la batalla por el control del estrecho de Hormuz. Pocos lugares en el mundo tienen tanta importancia estratégica. Es una estrecha vía marítima entre Irán y Omán, y es la principal ruta para el transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo. Cerca de 20 millones de barriles de petróleo, aproximadamente una quinta parte de la producción mundial diaria, fluyen por el estrecho cada día. Parece que quien mantenga o quien tenga el control de este estrecho ganará la guerra. Se supone que el estrecho debería pertenecer a Irán y a Omán y que los gringos nada deberían de hacer ahí. Pero así es que está organizado el control o el descontrol del mundo. Y se reafirma lo dicho en todos los idiomas del mundo.
Las guerras de Estados Unidos no son por democracia ni por libertades, ni contra la supuesta fabricación, en este caso, de armas atómicas o nucleares por parte de Irán. Son guerras por el petróleo. En Hungría ha sido derrotada la extrema derecha de Orbán tras 16 años de férreo control del país. Es una buena noticia esta derrota de la ultrahúngara racista, xenófoba y ultraneoliberal. Pero esto no alcanza para decir que en Hungría ha triunfado la izquierda, como apresuradamente lo ha calificado mucha gente en las redes y en muchos sitios. En una batalla interna entre las derechas, ha ganado en Hungría un sector de la misma derecha de Orbán, que tendrá algunas contradicciones, pero no la tendrán en los aspectos fundamentales. Lo importante es que estos sectores políticos tan tóxicos tengan divisiones y enfrentamientos. Pero lo que se requiere es el surgimiento de opciones realmente de izquierdas o progresistas. Se comenta que sectores de la izquierda húngara apoyaron a Magyar, pues consideraban a Orbán como el peligro fundamental. El pueblo húngaro se libra de un sionista corrupto, ultraconservador, para recibir a otro sionista oportunista, ha dicho una analista de política internacional. Es triste cuando la izquierda tiene que escoger entre un mal menor dentro de dos males muy grandes. Muy triste y muy preocupante. El domingo 12 de abril se realizaron las elecciones presidenciales en la República del Perú, sin que hubiera un ganador o ganadora inmediata, que tuviera las mayorías suficientes para ya ganar la presidencia. Y esto obliga a una segunda vuelta. Y para esta segunda vuelta solo está definido hasta ahora el paso de Keiko Fujimori, la hija del conocido y corrupto dictador. Ella, hasta lo que va disputado, ocupó un primer lugar con un 17-18%. Hay una reñida competencia para saber quién será la segunda persona en entrar al balotaje, quien pase a la segunda vuelta. 3 candidatos se pelean voto a voto esta posición. Roberto Sánchez, izquierdista, del grupo del ilegalmente destituido y encarcelado presidente Pedro Castillo, el ultraconservador Rafael López y el centro derechista Jorge Nieto. Todo indica que Roberto Sánchez, de la izquierda peruana, será quien pase a la segunda vuelta. Tampoco se sabe cuál será la conformación del Senado y de la Cámara de Diputados. El sistema electoral peruano es muy complejo, muy enredado. En esta ocasión hubo un desorden inmenso, total, que tiene al Perú en la incertidumbre y la ebullición política, pero con la sorpresa, o dos sorpresas. Uno, que la hija de un dictador corrupto que estuvo con él en las corruptelas obtenga la primera votación. Y también que a pesar de la violenta represión que ha habido contra las organizaciones populares en estos años, surja un candidato de la izquierda con una fuerza importante. Es la batalla que se está dando en Perú y que es la misma que se está dando en el mundo entero, entre la izquierda, el progresismo, los movimientos sociales y populares y las extremas derechas con tendencia al neofascismo.
Se reúne esta semana en España la Cumbre de Barcelona, también llamada la Movilización Progresista Global. Es un encuentro que busca fortalecer la cooperación entre gobiernos progresistas de Europa y América Latina, básicamente, aunque también participan algunos africanos, y busca abordar una estrategia frente a la agenda de Donald Trump. Será los días 17 y 18 de abril. Promueven la reunión la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista. Participarán los presidentes Pedro Sánchez, que es el anfitrión y la figura convocante principal, Lula da Silva, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, Yamandu Orsi de Uruguay, Gustavo Petro de Colombia, el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Un encuentro importante en momentos en que el mundo democrático y progresista tiene que reorganizarse para enfrentar esa feroz arremetida del señor Trump. La campaña electoral en Colombia sigue calentándose. Pues la estrategia de las derechas políticas y mediáticas que cada día arrecian más los ataques contra Iván Cepeda, el candidato del pacto histórico, y de diversos sectores progresistas, y también de liberales y conservadores, y de los movimientos sociales. Se está creando un movimiento muy amplio alrededor de la candidatura de Cepeda. La estrategia de la campaña de Iván Cepeda es la de ganar en primera vuelta, pues se tiene la ventaja que la derecha va dividida. Aunque esto no significa que si hay una segunda vuelta no se pueda ganar, pero es mejor ganar en primera que en segunda. Ante la importante diferencia que les lleva Cepeda, la derecha se concentra en los ataques personales, cada día más bajo, calificándolo de extremista, comunista, candidato de la guerrilla, bandido, asesino y hasta difundiendo bulos sobre su estado de salud. Incluso en la última semana han acudido a impulsar falsos paros agrarios con corte de carreteras para intentar impedir el tránsito a Cepeda en algunas concentraciones a las que se dirigía. Como diría Gustavo Petro, están asustados. La campaña de Cepeda es la única que está haciendo concentraciones públicas y todas multitudinarias. Y no solo Cepeda está reuniendo multitudes, también lo está haciendo Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial, la dirigente indígena, quien la semana pasada hizo un recorrido por el sur del país con grandes concentraciones, tan grandes como las de Cepeda o como las que en su campaña hizo Gustavo Petro. Se ha roto un relato que existía hace algunos meses. Se decía que la gente salía a las manifestaciones con Gustavo Petro, pero que con Iván Cepeda quién sabe si saldrían tan masivamente. Y la gente con Cepeda sale por montones. Que Aida Quilcué no sumaba. Y Aida Quilcué está convocando multitudes. Esto nos muestra que en Colombia hay un cambio político-cultural histórico. Hay un estado emocional diferente en las mayorías, una ruptura con el viejo país bipartidista y ha entrado en escena un nuevo sujeto transformador que va más allá de las personalidades, que va más allá de los miedos, que va más allá de las difamaciones, que tiene un camino trazado y que de él no se aparta. Pero esto no significa que todo está ganado. La abstención, aunque ha bajado un poco, sigue siendo alta, casi el 50%.
Y en las elecciones tiene mucha incidencia la corrupción, la compra de votos, las amenazas de la patronal a sus empleados, la violencia, también el miedo y el fraude. La clase política colombiana tradicional bipartidista es especialista en el fraude. Toda la vida lo han hecho. Hoy día les es más difícil por la fuerza del pacto histórico que el día de las elecciones despliega decenas de miles de testigos electorales, cerca de 100.000 en las pasadas elecciones parlamentarias, y lo mismo hacen las semanas siguientes en que se realiza el conteo oficial y definitivo. Los destacamentos de abogados que se concentran 8 o 10 horas diarias durante 1 o 2 semanas defendiendo cada voto en todo el país es impresionante. Es el valor de la militancia y del voluntariado, del compromiso, de la entrega, y esto solo lo tiene en Colombia el pacto histórico. Los partidos y movimientos sociales que lo integran y los miles de voluntarios y simpatizantes que respaldan esta batalla transformadora. Por la senda de los años van mis zapatos viajeros, caminando, caminando largos trozos de recuerdo. Me han de llamar trovador, pero a mí me da lo mismo. Para los hombres que vengan voy cantando lo que siento. Hay cuchilla de San Pablo, caminos del sur de Atá. En la niebla subiendo al cielo la libertad. No vi del amanecer, cerquita de los luceros, poblarse la serranía con miles de guerrilleros. Poblarse la serranía con miles de guerrilleros. Campesinos de planadas, paisanos de Natagaima, la estrella es una cosecha que madura en la montaña, y si ustedes la recogen, ha de ser cosecha buena, como un domingo de baile, como una copla fiestera. Yo he venido de la noche, pueda que a la noche vuelva. Yo nací para cantar y acostarme con la tierra. Hay cuchilla de San Pablo, caminos del sur de Atá. Pena en la niebla subiendo al cielo la libertad. Pena en la niebla subiendo al cielo la libertad.
El 17 de enero de 1974 hubo un asalto en Bogotá a la Casa Museo Quinta de Bolívar, una histórica casona situada a los pies del Cerro de Monserrate y que fue durante los últimos años de su vida en Bogotá residencia del libertador Simón Bolívar. El asalto a la Casa Museo tuvo como objetivo robarse una de las espadas de Bolívar, que era guardada allí como una gran reliquia nacional. Sacar la espada de Bolívar era un mensaje muy poderoso. Bolívar cabalgaba de nuevo por la libertad. Esa acción fue el acto simbólico y político que le anunció al país el surgimiento de una nueva guerrilla. En un país que ya tenía bastantes grupos guerrilleros en las selvas y las montañas, conformadas especialmente por campesinos rebeldes. Esta vez se trataba del surgimiento de una guerrilla urbana compuesta por jóvenes que venían del movimiento estudiantil, de sectores culturales y académicos y también de barrios populares. El nombre de esa guerrilla, M-19, nació de la denuncia del fraude o del supuesto fraude que hubo en las elecciones del 19 de abril de 1970, en las que se alega que los conservadores le robaron la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla, creador en esos años de la Alianza Nacional Popular, ANAPO. Los jóvenes que conformaron el M-19 consideraron que ese fraude había roto totalmente las posibilidades de la lucha política legal y entonces se decidieron por la lucha armada bajo la consigna con el pueblo, con las armas, al poder. Un hecho bastante curioso es que se dé el surgimiento de una guerrilla nacionalista, popular y revolucionaria a raíz del presunto fraude contra la aspiración presidencial de un general retirado que en los 50 dio un golpe militar, montó una dictadura corrupta y convocó a una asamblea constituyente de bolsillo, que entre otras cosas ilegalizó al Partido Comunista Colombiano. 16 años después de su surgimiento y tras una azarosa vida militar, más publicitaria que militar, que había obligado al M, como se le conocía, a replegarse al campo, firmó un acuerdo de paz, se desmovilizó y entró a la lucha política siendo parte importante de la Asamblea Nacional Constituyente que en 1991 promulgó la nueva Constitución colombiana. El partido que formaron se llamó Alianza Democrática M-19 y lanzaron como candidato presidencial al su último comandante militar, Carlos Pizarro León Gómez, quien en plena campaña electoral y cuando viajaba en un vuelo comercial en Colombia fue asesinado el 26 de abril de 1990. Escuchemos aparte de la intervención de Carlos Pizarro por la televisión colombiana en aquella trágica campaña electoral en que 3 candidatos presidenciales fueron asesinados. Entre todos cambiaremos la historia de Colombia. Colombianos, Que sí. los que creemos en la paz, hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. Por supuesto que para llegar aquí no ha sido fácil. Hemos tenido que sortear grandes obstáculos.
los tropiezos que nos colocan los viejos dogmas atrincherados en los privilegios, el exclusivismo político y el autoritarismo. Igualmente somos herederos de una larga historia de violencia, de odios cruzados, de guerras civiles. Y también, por supuesto, nos ha tocado superar nuestros propios esquemas. Pero estamos aquí en una actitud franca, alegre, heterodoxa, herética, buscando ser parte de la nación que quiere vivir, de esa nueva nación que siente que la violencia y las armas no son el único factor de poder en la sociedad, que viven diariamente la crisis de las armas y la crisis de la política. Para superar la crisis de las armas, anclada en los años 60, en viejas doctrinas de seguridad nacional, buenas para la Guerra Fría, pero desalojadas de los tiempos modernos, o en las viejas guerrillas que aspiran a ver entrar los tanques triunfantes de la revolución en la Plaza de Bolívar. Esa sociedad ya no es la nuestra. Hay una nueva nación que insurge, optimista, segura en sí misma, alegre, confiada en que puede sortear las amenazas de la muerte y avanzar en una dirección diferente, reconstruyendo nuestra moral pública, porque tenemos unos valores deshechos. Una de las cosas más importantes que registraba en estos días fue la presencia masiva de colombianos en medio del terror, de la amenaza de las bombas en el Festival Iberoamericano de Teatro. Hablando con Fanny Mickey y con Manuel José Álvarez, les planteaba que lo más importante del Festival Iberoamericano de Teatro era la expresión de vida, eran las ganas de supervivencia de la mayoría de los colombianos. Esa expresión es la que a diario empieza a dominar, a imponerse, a conquistar los espacios en nuestra sociedad. De alguna manera, esta parte de nuestro país, que la inmensa mayoría, está dándole vida al poema de Ernesto Cardenal, que plantea que los ríos de la vida siempre confluyen y desembocan en la vida. En nuestra sociedad, hoy es importante que tengamos la capacidad de mirarnos distinto, de mirarnos a los ojos, de mirarnos con confianza, de rehacer valores. Yo muchas veces, en distintas conversaciones, le he dicho a colombianos amigos míos que no entiendo cómo podemos hoy educar a los hijos en Colombia. Nuestros valores están rotos. Nuestra sociedad está partida. Lo que enseñamos en el hogar no necesariamente es lo que se aprende en la calle o en el colegio. La vida ha perdido valor, la moral ha perdido valor, la palabra no existe, el honor es un viejo emblema sin significado, no hay dignidad. La imposición del más fuerte se ha ido convirtiendo en la ley rigurosa de nuestra sociedad, en la ley de la selva sobre la cual tenemos que construir nuestro quehacer diario. Por eso, uno de los grandes llamados nuestros durante todo este periodo es a rescatar la moral, es a buscar al interior de nuestra sociedad las virtudes nacionales para poder aprovechar todas nuestras ventajas comparativas y construir una nación grande y poderosa. No solamente por nuestra ubicación geográfica, que es privilegiada. Somos país caribeño, país andino, país lleno de fronteras con distintos países,
país con vocación atlántica y pacífica, sino fundamentalmente por sus gentes. Porque necesitamos un nuevo concepto de soberanía. La soberanía es el pueblo. Son los hombres en cualquier parte de Colombia, de América Latina o del mundo, defendiendo lo que nos es propio, nuestra manera de ser, nuestra cultura, nuestros sueños, la confianza en nosotros mismos, la enorme capacidad de supervivencia de los colombianos, su deseo de trabajo honrado, su confianza en que el porvenir nos pertenece. El M-19 prácticamente desaparece de la escena política. Años después, con la personería jurídica que aún tenía, se constituyó un partido llamado Alianza Verde, que se ubicaba en el centro político, donde solamente habían alguna gente, pocos del M-19, partido que finalmente terminó siendo una mezcolanza de gente progresista y gente de derecha, con una presencia importante en el Congreso. Recién se acaba de romper. Un sector mayoritario se irá con la candidatura de Iván Cepeda y algunos, muy pocos, apoyarán a la candidata ultra del uribismo. Gustavo Petro perteneció, siendo muy joven, al M-19. No fue una figura destacada, ni mando militar, ni nada parecido. Estaba más ligado al trabajo político regional. Pero Gustavo Petro reivindica con mucha pasión el legado del M-19. De manera que esta fecha, el 19 de abril, ha de servir ante todo para reafirmar la lucha por la paz, por el diálogo y la democracia política, económica y social. Voz del exilio, voz de pozo cegado, voz huérfana, gran voz que se levanta como hierba furiosa o pezuña de bestia, voz sorda del exilio, hoy ha brotado como una espesa sangre reclamando mansamente su lugar en algún sitio del mundo. Hoy ha llamado en mí el griterío de las aves que pasan en verde algarabía sobre los cafetales, sobre las ceremoniosas hojas del banano, sobre las heladas espumas que bajan de los páramos, golpeando y sonando y arrastrando consigo la pulpa del café y las densas flores de los cámbulos. Hoy algo se ha detenido dentro de mí, un espeso remanso hace girar de pronto, lenta, dulcemente, rescatados en la superficie agitada de sus aguas, ciertos días, ciertas horas del pasado, a los que se aferra furiosamente la materia más secreta y eficaz de mi vida. Flotan ahora como troncos de tierno balso en serena evidencia de fieles testigos, y a ellos me acojo en este largo presente de exiliado. En el café, en casa de amigos, tornan con dolor desteñido Teruel, Jarama, Madrid, Irún, Somosierra, Valencia y luego Perpiñán, Arreglen, Dakar, Marsella. A su rabia me uno, a su miseria, y olvido así quién soy, de dónde vengo, hasta cuando una noche comienza el golpeteo de la lluvia y corre el agua por las calles en silencio, y un olor húmedo y cierto me regresa a las grandes noches del Tolima, en donde un vasto desorden de aguas grita hasta el alba su vocerío vegetal, su destronado poder entre las ramas del sombrío chorrea aún en la mañana, acallando el borboteo espeso de la miel en los pulidos calderos de cobre. Y es entonces cuando peso mi exilio y miro la irrescatable soledad de lo perdido, por lo que de anticipada muerte me corresponde en cada hora, en cada día de ausencia que lleno con asuntos y con seres cuya extranjera condición me empuja hacia la cal definitiva de un sueño que roerá sus propias vestiduras, hechas de una corteza de materias desterradas por los años y el olvido.
Y como les decíamos, queremos saludar al 14 de abril republicano. 14 de abril, una fecha que en España se conmemora como el Día de la República, recordando aquel 14 de abril de 1931 en que se proclamó la Segunda República Española. Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arador tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear, marchamos viriles hacia las trincheras, para que en España haya libertad. Somos los campesinos, hoy somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. Somos los campesinos, hoy somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear, marchamos viriles hacia las trincheras, para que en España haya libertad. Somos los campesinos, hoy somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel, las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores fijos. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha, como un ave
petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen. Horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano, una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes, cuerpo de luz filtrado por un ágata, piernas de luz, vientre de luz, bahía, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta. La hora centellea y tiene cuerpo, el mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia, voy entre galería de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes. Voy por tu cuerpo, como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos, mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento más desnuda, voy por tus ojos como por el agua, los tigres beben, sueño en esos ojos, el colibrí se quema en esas llamas, voy por tu frente como por la luna, como por la nube, por tu pensamiento, voy por tu vientre, como por tu sueño. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Toda la noche llueves todo el día, abres mi pecho con tus dedos de agua, llenas mis ojos con tu boca de agua, sobre mis huesos llueves en mi pecho de raíces de agua un árbol líquido, voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña, en un abismo brusco se termina, voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza, recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo, y prosigo sin cuerpo, busco a tienta, busco a tienta, busco a tienta. Corredores sin fin de la memoria,
puertas abiertas a un salón vacío donde se pudren todos los veranos. Las joyas de la sed arden al fondo, rostro desvanecido al recordarlo, mano que se deshace si la toco, cabelleras de arañas en tumulto sobre sonrisas de hace muchos años. A la salida de mi frente busco sin encontrar, busco un instante, un rostro de relámpago y tormenta corriendo entre los árboles nocturnos, rostro de lluvia en un jardín a oscuras, agua tenaz que fluye a mi costado. Busco sin encontrar, escribo a solas, no hay nadie, cae el día, cae el año. Caigo en el instante, caigo al fondo, invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada. Piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante. Y recordamos al gran poeta peruano César Vallejo, muerto el 15 de abril de 1938, con solo 46 años. Los 9 monstruos. Desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanto frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con las reses de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos. Cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir.
puede uno orar. Pues resulta del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que no nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un exeomo, tan pálida la nieve, al sol tan ardío. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartica y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. No me echen con el rayo, caballero. Si me gustan los pollitos, ¿por qué me da una gallina que tienen gallos ternecitos, abusadoras? Por radio y televisión se oyeron las quejas, solo por una canción que le den candela. Enseguida se alarmaron todas las gallinas viejas, se pusieron como fieras, compadre, qué excitación. Se la pasan cacareando por el gallinero y los pollos de su patio le quieren dar cuero. Ya se sienten con complejos y se han teñido las plumas y se le han caído algunas, compadre, qué excitación. Pero muchas remetieron sin ningún motivo, me dijeron gallo viejo, puso con moquillos. Juan y Pupi se limpiaron y dijeron que no fueron, le echaron el muerto a Pedro, seguro que lo inventó. Yo no sé por qué protestan esas gallinas, se han jugado más béisbol que en las grandes ligas. Hay quien le toque la bola, porque cogen como quieran, enseguida se acomodan y sacan agua en primera. Si tu tiempo ha pasado, oye gallinona, que te quiten lo bailado. Si tu tiempo ha pasado, que te quiten lo bailado. Hugo, el gallo matancero. Si tu tiempo ha pasado, que te quiten lo bailado. Si tu tiempo ha pasado, que te quiten lo bailado. No estoy en contra de su dulzura, ojalá yo tuviera alguna gallina. Si tu tiempo ha pasado, que te quiten lo bailado. Que se pusieron como fieras solo por una canción de Pilar del Río a Caimanera, qué bárbara. Si tu tiempo ha pasado, que te quiten lo bailado. Que no se tiñen la pluma, que la cosa no es para tanto, que una buena gallina tiene sus encantos. Si tu tiempo ha pasado, que te quiten lo bailado.